Buenas noches a todos. Una vez más les agradecemos a todos la presencia. Quiero decir que esta modalidad de conferencia de prensa, quizás no a todos les quede cómodo, nos haga trabajar un poco más. Esa es la realidad, a veces recibimos los datos muy tarde y decidimos hacer siempre conferencias porque creemos que es la mejor manera de informarles. Estar cara a cara, en vivo, mirándonos y dando los datos al momento. Me parece que es la forma más transparente. Y bueno, por supuesto que sería más fácil para nosotros hacer un simple comunicado, ¿no? Pero me parece que es mejor así. El intendente creo que me dijo que quizás no todos los periodistas estaban de acuerdo con esta modalidad. Si hay un consenso en ustedes en hacerlo de otra manera, se puede plantear y lo podemos modificar. En principio yo creo que es mejor, así, cara a cara, y esto le da la posibilidad a ustedes de preguntar lo que quieren. Cada uno siempre pregunta lo que tiene ganas y nosotros contestamos en vivo. Así que, personalmente, y el equipo también considera que es la mejor forma. Si ustedes creen que hay que modificarla, ningún problema. Aprovecho también para aclarar que desde que nosotros recibimos la información hasta que damos la conferencia, en ese momento, el equipo de médicos y de salud del municipio y algunos que colaboran también, están trabajando para comunicarle a los positivos y demás que fueron positivos, lo que sea necesario, pedir los datos que necesiten, los contactos estrechos, y ya empiezan a trabajar para hacer el bloqueo sanitario y tratar de que esto no se expanda. O sea, recibimos la información y primero hay que comunicarle a la gente, sobre todo a los positivos, que son positivos, para que no se enteren por los medios. Obviamente eso no pasa. A la gente se la llama, e inclusive muchas veces se la van a buscar personalmente cuando a veces no lo encuentran en la casa o no contestan el celular. Eso lo hacen el equipo de salud y bueno, muchas personas que incluso colaboran a Dolores, que están, qué sé yo, doctor Sayago, Dubini, Chaffini, Fernández, Gutiérrez, bueno, un montón de médicos, la propia presidenta del Círculo Médico, bueno, mucha gente que trabaja para colaborar y informarle a la gente de algo que no es tan grato, pero que hay que hacerlo porque es necesario para cuidar al resto de la población. Como ustedes saben, no podemos dar los nombres de las personas que son positivos, eso está prohibido por ley. No se puede dar los nombres de los positivos. Esa es la realidad, es una cosa que también hay que aclarar. Y ya que está también, antes de decirle los resultados de las muestras, que hemos mandado 33 muestras, ya tenemos los resultados, antes de pasar al número, quisiera también aprovechar para aclarar otras cuestiones que he visto por ahí en debate en algunos comentarios. El tema del hisopado. Bueno, la verdad que a nosotros, ni hablar al doctor Sancho, que lo tengo al lado, le gustaría hisopar a todo San Pedro. Con eso nos sacamos la duda a todos, es lo mejor que podríamos hacer. Ahora, no está a nuestro alcance, no está al alcance de nuestro país, ni que fuéramos a Alemania. No podemos hacer eso. Se trata del Estado nacional, provincial y municipal de optimizar los recursos. La realidad es que nosotros tenemos que trabajar con el Instituto Maitei, que es un instituto muy prestigioso, que se ha puesto en funcionamiento ahora, creo que había dejado de funcionar. Y ha sido muy importante, porque en principio las muestras siempre se enviaban al Malbrán, de todo el país, con lo cual en algún momento se hacía rápido, pero cuando se empezaron a presentar los casos, a nosotros creo que uno nos demoró como 2 semanas en dar el resultado, con lo cual capaz que ya no lo tenía más cuando dijeron que era positivo. Entonces se organizó a través del Estado Nacional, creo que en todas las provincias, distintos institutos para poder resolver esta cuestión de analizar las muestras. Bueno, nosotros tenemos que llevar nuestras muestras al Instituto Maitei, que está en Pergamino. Ese instituto tiene una capacidad para procesar entre 60 y 80 muestras por día.
pero tiene que procesar las muestras de 15 distritos: Pergamino, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Varadero, Arrecife, Capitán Sarmiento, Colón, Rojas, bueno, un montón de distritos que mandan información ahí. Y pueden procesar entre 60 y 80 por día. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy el protocolo nos marca que nosotros podemos hisopar a las personas que tienen contacto estrecho con un positivo, pero que además tengan síntomas de coronavirus. A veces, la verdad es que hasta con mínimo síntoma nosotros hemos hisopado, porque es importante detectarlo, porque nos tenemos que cubrir todos si hay algún positivo. De hecho, no me va a dejar mentir Guillermo, pero tengo entendido que San Pedro es en la región el que más ha presentado hisopados, y por lejos. ¿No es así, Guillermo? Bueno, y hay 15 distritos ahí. Es más, nosotros teníamos más de 100 muestras enviadas y habían dado todas negativas. Tanto es así que en un momento queríamos mandar 20 y pico de muestras, creo, y a Guillermo no se la aceptaron. Tuvo que llamar al intendente, a distintas autoridades provinciales para que nos acepten las muestras. Porque, bueno, una persona había circulado por muchos lugares de San Pedro y bueno, teníamos esa cantidad de muestras y necesitábamos que las procesen. Bueno, lo que quiero decir en definitiva es que si fuera por el municipio, por supuesto, hisoparíamos a todo el mundo. Lamentablemente, esa posibilidad no existe. No es un tema económico, porque el municipio de hecho no las paga. Eso entiendo que se hace cargo de la provincia. Y esto es algo bueno de aclarar, me parece, porque muchas veces la gente dice: no me hisoparon, quisiera que me hisopen. Bueno, todos quisiéramos ser hisopados, pero repito, no se puede, hay que seguir un protocolo que es el que establece el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, un tema que últimamente ha sido quizás polémico, que es el tema de las altas. Bueno, en este caso, también tenemos que seguir el protocolo que nos indica provincia, y que a provincia a su vez se lo indicó el gobierno nacional. Antes, cuando recién arrancaba la pandemia, recuerdo que el protocolo decía que se podía hisopar, si no me equivoco, a la gente que venía de China, que había tenido contacto y síntomas en esos casos, después fue de Italia, de España, después de Estados Unidos, se agregó Brasil. Bueno, hoy finalmente, como decía recién, se puede hisopar a las personas que hayan tenido contacto estrecho con un positivo y que tengan síntomas. Y luego, si le da positivo, para dar el alta, antes se tenían que hisopar 2 veces las personas, que le dieran 2 negativos para poder dar el alta. Bueno, hoy el protocolo cambió, y quiero también esto dejarlo bien en claro. El protocolo no lo cambia San Pedro, no lo decidimos nosotros ni de cerca, eso se establece a nivel nacional y provincial, y creo que están haciendo lo correcto porque están optimizando los recursos. Si hoy hubiera que hacer 2 hisopados a las personas para darle el alta, la verdad que el Instituto Mantegui estaría totalmente sobrecargado, y para enterarnos de un positivo nuevo quizás podríamos esperar 15 o 20 días, lo cual sería muy malo y muy peligroso. Por eso que el protocolo ha cambiado, creo que con acierto, y con también distintos análisis de médicos y bioquímicos que entienden del tema. ¿Cómo se da el alta ahora? Bueno, y esto es solo también para los casos leves o moderados, no para los casos de pacientes con coronavirus que hayan estado internados, ¿no? En los casos leves o moderados, el protocolo indica que se puede dar de alta a los 10 días de que le diera positivo, siempre y cuando en los últimos 3 no hubiese tenido síntomas. Eso es lo que marca hoy el protocolo. Y repito, no es algo que decidiera San Pedro, sino que así lo estableció el gobierno nacional y lo recomendó a la provincia, y la provincia de Buenos Aires sigue ese protocolo, que es obligatorio para nosotros, y es lo que estamos haciendo. Es un punto, me parece, importante que hay que aclarar. Otro punto que también es importante aclarar es el tema de los controles, porque a veces uno por ahí ve que mucha gente pide controles, más controles, otros no quieren ningún control. Bueno,
durante mucho tiempo le hemos pedido a nuestra gente, a toda la gente de San Pedro, que se cuide, que no salga si no es necesario, que no comparta el mate, que no invite gente a comer, que no se visiten. Esto es para que no se propague el virus. Pero lamentablemente, creo que en San Pedro sabemos que muchas veces la gente se ha contagiado por ir a cumpleaños, por ir a cenar, por ir a tomar mate, por visitar amigos. Eso ha pasado y lamentablemente nos perjudica a todos. Por eso en su momento el gobierno provincial decidió pasarnos a fase 3, ahora esta semana nos volvió a fase 4, porque consideró que teníamos las condiciones como para tratar a algún enfermo si llegara a darse. Nuestro sistema de salud no está colapsado, pero es limitado, como en todas las ciudades del país. Esa es la realidad. Y nosotros, al pasar a fase 3, le volvimos a recalcar y se citó a toda la fuerza de seguridad acá, en esta propia oficina, donde se le ha indicado y se le ha pedido redoblar esfuerzo, controlar. ¿Por qué? Porque a veces somos hijos del rigor y si no nos controlan, por ahí hay gente que no hace lo que tiene que hacer. Y sé que mucha gente también lo dice, que todos tenemos que ser responsables y quedarnos en nuestra casa. Todos creo que ya sabemos los cuidados que tenemos que tener. Creo que eso ya lo sabemos todos. Pero sin embargo, sigue habiendo gente que no lo cumple. Por eso tenemos, desde que se inició esto, 1000 y pico de causas penales iniciadas. 1000 y pico de causas penales. Porque lamentablemente se encuentra en la calle gente que no está respetando el aislamiento, que es obligatorio y es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Y es para beneficio de todos, porque nos están cuidando la salud. Y lo que hace en definitiva la policía, que son trabajadores como cualquiera de nosotros, que no son, digamos, yo sé que y entiendo que a veces a la gente no le gusta que la controlen, pero les aseguro que es para nuestro beneficio, para no propagar la enfermedad. Se hace para eso, no se hace para otra cosa. Y también he escuchado muchas quejas respecto de que le sacan fotos. Bueno, a ver, no se sacan las fotos para publicarlas en Facebook. Se sacan las fotos porque lo pide así la Fiscalía Federal. Tengo entendido que eso es lo que nos ha transmitido la policía porque hemos consultado. Porque vimos varias quejas de gente que se enoja porque le sacan fotos. Bueno, porque lamentablemente, si le piden una foto es porque lamentablemente le van a iniciar una causa penal. Esa es la realidad por haber salido en un momento que, digamos, haber salido sin motivo. Después se desarrollará el juicio y podrán decir lo que consideren pertinente, pero la verdad que se hace para eso, se toma como prueba la foto. Pero no hay una intención del municipio de otra cosa. Simplemente se le ha pedido a la fuerza de seguridad que controlen, que la gente salga si es necesario. Por supuesto que pueden seguir saliendo, si tienen que ir al banco pueden ir, si tienen que ir al supermercado, al almacén, a la farmacia, se puede hacer, se puede circular siempre y cuando se lo haga con una razón que esté aceptada como una excepción a la regla de quedarse en su casa, digamos. Esas son aclaraciones que quería hacer. Y después si quieren preguntar algo, no hay ningún problema, puedo responder lo que ustedes necesitan. Respecto de las muestras que hemos enviado, bueno, son 33 que teníamos pendientes y bueno, los resultados positivos, en este caso, han sido 4 nuevas muestras positivas. Lógicamente que siempre tener que decir que hay algún positivo más, bueno, uno no quisiera decir que son todos negativos, pero teniendo en cuenta que eran 33 muestras, la verdad que solo 4 sean positivas en parte es una buena noticia. Creo que esto se debe a todo el trabajo que se viene haciendo y que la comunidad también se está cuidando un poco más, porque un poco lo hemos visto, siempre hay algunos que por ahí no se cuida como corresponde o a veces se produce algún amontonamiento de gente que no debería. Y le vuelvo a repetir esto, si van al banco, al supermercado, donde sea, mantengan la distancia, es muy importante. Parece una tontería, pero a veces esto nos salva de contagiarnos. Y bueno, en definitiva, estas nuevas muestras positivas ya, por supuesto que
el equipo de salud está trabajando en el tema. Están establecido el posible contagio y ahora el doctor seguramente le va a explicar en detalle cada una de esas muestras que dio positiva y bueno, estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. Buenas noches, gracias a todos por su presencia. Te felicito, Ramón, fuiste muy claro con la explicación sanitaria, realmente. Como decía el doctor Salazar, de estas 33 muestras que teníamos pendientes, 4 resultan positivas, de las cuales 2 se corresponden con el nexo epidemiológico inicial del caso 0 del prefecturiano que vino de Iquique, corresponden a 2 personas de la localidad de Río Tara, que son un masculino de 38 y otro de 44. Son personas que ya venían cumpliendo un aislamiento, son contactos estrechos de pacientes que en su momento dieron positivo. Por otro lado, tenemos un masculino de 41 años que es positivo y el contacto estrecho es un trabajador de la empresa Toyota. Y por último, una mujer de 34 años que tiene como nexo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queremos recordar que de estas 33 muestras que se enviaron, 16 corresponden a 2 casos, ¿sí? 11 fueron tomadas en un operativo, el sexto que se hizo en la localidad de Río Tara. Afortunadamente 2 solamente son positivas y por otro lado se hicieron 5 hisopados a contactos estrechos del caso 0, por decirlo, de la avícola extra la ruta 9, de los cuales ninguno fue positivo. Esto quiere decir que de alguna manera se trabajó intensamente en hacer un cerrojo sanitario y los resultados por el momento reflejan un poco ese trabajo de identificación y seguimiento a los contactos estrechos que presentaban síntomas. Es una cuestión que a nosotros nos pone contentos porque es el reflejo de un trabajo intenso, pero de todas maneras no nos deja tranquilos porque eventualmente puede surgir alguna complicación, pero por el momento esos casos que eran los más activos y los más representativos en cuanto a los positivos que tuvo San Pedro, estamos, creo, en un buen camino por el momento. Estos 4 resultados positivos se suman a los 78 casos positivos que teníamos, por lo que San Pedro tiene un total de 82 positivos diagnosticados. Y por otro lado, en el día de hoy se dieron de alta a 13 personas. Los recuperados del día de hoy son femeninos de 21, 48, 33, 16, 2 personas femeninas de 17, 12, 43 y 48 años y masculinos de 29, 44, 15 y 33 años. Tenemos que 6 de estas personas recuperadas tienen contacto caso 0 el prefecturiano de Iquique. Otras 6 personas que se le da el alta fueron positivas y contacto estrecho con la persona que trabajaba en la ruta 9, en la avícola. Y uno es un transportista que informáramos oportunamente que tenía nexo epidemiológico Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del total de 8 internados que tuvimos en la localidad de San Pedro, solamente quedan 2 activos, un señor de 58 y 54 años, que se encuentran clínicamente estables. Quiero también aclarar que de las 33 muestras, 4 fueron positivas, una fue indeterminada, se tiene que volver a repetir el hisopado, y 28 fueron negativas. ¿Preguntas? Sí. Doctor, la mujer que dio positivo, que está vinculada a la Ciudad de Buenos Aires, ¿está vinculada a pacientes que ya habían dado positivo por algún contacto en la Ciudad de Buenos Aires o es un caso nuevo? Es un caso nuevo. Ajá. ¿Qué tiene familia, trabajo? Se presenta a los consultorios amarillos con síntomas característicos, muy sugestivos de COVID, como ageusia y anosmia, o sea, la falta de gusto y de olfato. Interrogándola, nos comenta que un contacto estrecho conviviente con ella es transportista, que viaja habitualmente a zonas de alta circulación de virus. Tenemos identificada a esta persona, sus contactos estrechos, y está aislada tanto ella como su conviviente. En el caso del personal de Toyota, ¿es solamente con la única persona que ha mantenido contacto o hay otras?
No, tenemos otros contactos estrechos que lo estamos monitoreando, el núcleo más íntimo conviviente y otra familia que tuvo contacto con esta persona. Le pregunto, doctor, como siempre, por los pacientes. Dijo que hay 2 internados. Entiendo que los otros fueron dados de alta en las últimas horas o en los últimos días. Sabíamos que había 2 que eran de Riotara. ¿Cuáles son los internados? ¿Son esos? Esos. Ah, muy bien. Y le pregunto, la paciente que era médica, personal de salud, sus familiares estaban internados en Buenos Aires con COVID, digamos entendido, pero no tenían domicilio en San Pedro, no los consideraban como sanpedrinos. En uno de los casos sí tiene domicilio en San Pedro, que fue considerado dentro de nuestro caso, en otro no. Y ese estaba internado y sigue internado. Sí. ¿El estado de salud de todas las personas nuevos positivos es bueno, digamos? Sí, hay que aclarar que afortunadamente hasta el momento en San Pedro hemos tenido casos leves y moderados, algunos que radiológicamente, por llamarlo de alguna manera, impresionaba con algún cuadro importante. Afortunadamente ningún paciente en San Pedro por el momento ha requerido cuidados en terapias intensivas. Sigue un control constante en el caso de los internados, pero bueno, afortunadamente clínicamente por el momento están todos estables. ¿Hubo casos bastante comprometidos de las vías respiratorias? Sintomatológicamente sí, y a través, vuelvo a repetirlo, nosotros a los pacientes que ingresan a internación, que cumplen los criterios para ser internados, habitualmente en todos los casos, por lo menos hasta el momento, se le hizo una tomografía de tórax, en donde uno puede evidenciar objetivamente a través de las imágenes qué repercusiones en la parte pulmonar y respiratoria tiene el paciente. Hemos visto diferentes gravedades y diferentes cuadros, algunos un poquito más complejos, otros un poquito más leves. En todo momento, de todas maneras, clínicamente se llegó a la determinación por los médicos tratantes de que en una sala de cuidados comunes, digamos, de clínica general, podía seguir su cuadro y su evolución de esa manera. Doctor Sancho, buenas noches. La pregunta está relacionada con los números. Usted recién manifestó un total de 80 y pico de personas en total. ¿Cuáles son en la actualidad, genuinamente, cuántas son las personas que quedan actualmente infectados, cuántos recuperados, para dejar un número real? Y por el otro lado, preguntando lo que hablamos la semana pasada respecto a la curva que viene haciendo San Pedro, por un lado, con un descenso marcado de personas recuperadas. Por el otro lado también hay un descenso marcado que lo manifestaba el doctor Salazar, sobre 33 muestras, 4 positivos, eso es alentador y se podría empezar a pensar de que el pico ya pasó en San Pedro y empezó una curva decreciente. Por un lado tenemos 41 personas clasificadas como recuperadas, 40 casos activos y lamentablemente un fallecido. Es real lo que decís, veníamos todos los días anunciando 5, 7, 8 positivos nuevos. Creo que de alguna manera ese pico, pero en esos casos está pasando, pero no podemos determinar si eventualmente vamos a tener otros focos similares, eventualmente más graves de lo que suceden ahora. Por eso me parece que de alguna manera va a haber picos circunstanciales hasta que el esfuerzo que todos estamos haciendo desde la cuarentena y desde el bloqueo sanitario ya no dé abasto y tengamos que trasladar la pelea al ámbito sanitario de internación exclusivamente, que bueno, ahí ya estamos hablando de una circulación comunitaria. En ese momento, digamos que tenemos más riesgo de producir un pico más alto. Por el momento actuamos y bloqueamos. Por eso lo que estamos viendo en este momento es que está bajando el curva porque bloqueamos en su momento los casos que fueron activos y muy importantes. Vuelvo a repetir, no sabemos con seguridad, no podemos adivinar si eventualmente hay alguna situación irregular, se junta gente, hay un contagio masivo, nexos múltiples y se pueden llegar a desarrollar en San Pedro nuevamente estas cuestiones de contagiosidad muy alta que se dieron en 2 casos fundamentalmente.
13 dijo que hay el día de hoy, creo que fueron 10 el domingo, 8 el sábado. De estos 13, ¿eso corresponden todos a esos, con el criterio nuevo del 24 de junio del Ministerio de Salud, que digamos, no necesitan el hisopado? Sí, eso vale la pena aclararlo. Como bien decía el doctor Salazar, en los casos leves o moderados que no requieren internación y que han cursado la enfermedad con síntomas o sin síntomas o con síntomas banales, y que no ha requerido, vuelvo a decir, internación, la recomendación que se baja de nación y después adopta provincia es que al menos 10 días tienen que estar de aislamiento. Si cumplen esos 10 días de aislamiento y las últimas 72 horas no presentan síntomas, el criterio es de alta epidemiológica. Es de esa manera. Si es un trabajo esencial o ha cursado una internación, se tiene que rehisopar. Ahora, de lo que dimos el alta en los últimos 2 días, son todos altas con criterio epidemiológico. De las 16 muestras que enviamos hoy, aproximadamente 5 o 6 son rehisopados de pacientes que son o trabajadores de salud o que han estado internados y que el protocolo nos indica que en ese caso sí tenemos que rehisopar. Le pregunto por las altas epidemiológicas específicamente porque hoy tuvimos un planteo de algunos vecinos que están preocupados por el certificado, por el documento que certifique que ellos son pacientes que atravesaron el coronavirus COVID positivo y que ahora están dados de alta. ¿Cómo es ese tema? Se realiza de la siguiente manera. Las nuevas recomendaciones que nos dieron son a partir, se publicaron el 24 de junio. De esta manera fuimos adaptándonos al nuevo panorama. Queremos recordar, disculpen, que nosotros aplicamos el protocolo, pero no somos los que lo redactamos. Y trabajamos con las herramientas que nos proponen. De esta manera nos quedaba también poco claro a nosotros cómo íbamos a hacer, porque muchas de las personas que se recuperan, los empleadores exigen un certificado de alta y muchas veces exigen un rehisopado, porque es la manera que se estaba haciendo hasta el momento y mucha gente cree, porque también se informó así en su momento, que la única manera para detectar a una persona que no va a contagiar es que te venga con un hisopado negativo. Distintos estudios epidemiológicos, infectológicos, lo que demuestran es que pasado este tiempo que estábamos hablando de los protocolos, la persona por más que dé positivo, tiene poca o nula, en realidad, chance de contagiar. Por eso, por más que venga un hisopado positivo, una persona que hace 21 días está en aislamiento, no tendría el criterio para seguir aislado porque su capacidad infectante es nula. De esta manera, a partir del 24 se propone un nuevo protocolo, nos comunicamos con región sanitaria, le dimos una propuesta nuestra de hacer un alta a través de una redacción nuestra explicando cuál es el protocolo, adosando cuál es el protocolo y que se cumplían los tiempos de aislamiento. Y nos dieron una respuesta formal el día de hoy, que es que nosotros tenemos que cargar en el SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria, y cliquear en un apartado que se diga alta por criterio epidemiológico, que es lo que figura en el SISA, y de esa manera podríamos darle el comprobante a la persona a través del sistema. ¿Lo van a imprimir el sistema? Lo vamos a imprimir el sistema. Esto es lo que estoy diciendo, nos lo dicen hoy, lo venimos ya hablando hace muchos días, exponiendo esta situación y también, obviamente, diciendo que esta situación se iba a producir en los demás municipios, que obviamente los vecinos de los demás municipios, por distintos motivos, iban a pedir alguna constancia con respecto al área. Nos parece que es una forma correcta, que el protocolo está bien y que nosotros nos tenemos que adaptar a él y, bueno, a partir de la información que nos dan hoy, proponer este certificado a las personas que así lo piden. De todas maneras, sigue habiendo en algunos empleadores esta cuestión de, bueno, no me importa que pongan criterio epidemiológico, por alta epidemiológica o anexo, yo quiero el hisopado negativo. Bueno, por eso estamos informando de qué manera una persona puede infectar, a los tiempos en los que una persona no sería infectante, y de todas maneras decirle que alguna persona, alguna empresa lo quiera, por favor colabore con su empleado
y si quieren sacarse las dudas de Néstor y su protocolo de la empresa, y ellos se quedan más tranquilos con que vengan 2 hisopados negativos, bueno, que lo hagan, pero nosotros, como recién decía el doctor Salazar, tenemos afortunadamente el Instituto Restil que empieza a funcionar y nos da la posibilidad de tener rápidamente por el momento los resultados, pero tiene una capacidad limitada. Imagínense que si de las 78 hoy 82 personas tenemos que rehisoparlas y tenemos un instituto que procesa entre 60 y 80 muestras por día y somos 15 municipios, no daríamos abasto y realmente la relación costo-beneficio no correspondería, por eso estamos de acuerdo con esta decisión. Una última pregunta de mi parte. ¿Creen que hay una circulación comunitaria? Porque, digamos, todos los casos que se han dado hasta el momento, todos han tenido el nexo, es contacto estrecho, sobre contacto estrecho. Creo que solamente 2 se están tratando de establecer. Uno es una joven recuperada y creo que había una mujer más que todavía no ha podido establecer el nexo. Sí. ¿Eso permite ustedes que la circulación comunitaria está dada o no? Nosotros, por un lado, serían opiniones, conjeturas o conclusiones apresuradas diciendo una u otra respuesta. Lo que podemos identificar es que el 90 y pico % de los casos tenemos el nexo identificado, por eso trabajamos rápidamente para contenerlo y que eso no se haga extensivo. Hay de las 82 personas, hay 2 personas, 3, que no tenemos claramente identificado un nexo. Nosotros podemos inferir de todas maneras que el nexo podría ser de un contacto ciudad de Buenos Aires o de alguna manera otro nexo, pero no lo sabemos con 100% de certeza. Nosotros trabajamos sobre los casos de los pacientes que consultan, entonces también es otro limitante. No tenemos la posibilidad de adivinar si abajo de la superficie de donde estamos trabajando hay un río que está corriendo. Lamentablemente el resultado de eso va a ser que nos encontremos con el paciente directamente en la institución médica, ¿sí? Y trabajemos sobre la asistencia y no sobre la prevención. Por eso le pedimos siempre a la población que nos acompañe, por un lado con el aislamiento y el distanciamiento social, y por otro lado que consulte y en el momento de la consulta nos diga lo más detalladamente posible cuáles fueron sus contactos y por dónde estuvo circulando y de esa manera, bueno, armar bien, digamos, el caso como para contenerlo lo más fuertemente posible. Le pregunto, doctor Sancho, por los pacientes positivos que eran trabajadores de la salud, uno que trabajaba en La Matanza y otro que trabajaba en el Belgrano. ¿Cómo está la situación de ellos? El personal de salud que trabajaba en González Catán, un paciente recuperado, está contabilizado dentro de los recuperados y Hisopado. Sí, porque trabajaba de salud. Y la enfermera, bien como decías, estamos esperando el segundo hisopado. El primero dio el control dio positivo, estamos esperando hacer el segundo hisopado. Quería hacer referencia o preguntarle sobre algo que usted referenció respecto de las imágenes que toma policía en la calle, y por ahí, si estoy equivocado en la aclaración, cuando empezó la cuarentena, desde el momento 1, este sistema funcionaba así. De hecho, la duda que nos sacó en su momento la Fiscalía Federal y también la Jefatura Distrital es que se acompañaba a una persona al domicilio, se la notificaba después de tomarle los datos y eso se acompañaba con una muestra fotográfica, tenía una explicación que es que efectivamente tenían que probar que esas personas fueron notificadas con la imagen para que no se formaran causas que no fueran reales. Estos días nos hemos encontrado con efectivos policiales sacando fotos con personas con las que no tienen un diálogo, o sea, ¿de qué manera después se asocia esa imagen a un dato filiatorio? Ya, respecto del procedimiento, como lo mencionaste vos, siempre fue así. Si le han sacado fotos, es porque le van a iniciar la causa penal. ¿Pero cómo saben a quién se la inician? Porque le habrán pedido los datos. Bueno, lo que nos dicen es que no, que simplemente le sacaron imágenes. De hecho, le pasó a un comerciante que lo registró por cámara de seguridad. No debería ser así. Claro, ahí está, pero ahí está el cuestionamiento de la gente. Siempre puede haber un error humano. Acá cualquiera se puede equivocar, nos podemos equivocar nosotros en cualquier momento, ustedes, un policía, nadie está exento de equivocarse. Si algún policía procedió así, no sería lo que corresponde y bueno, habrá que investigarlo. Lo pondremos en conocimiento del coordinador policial para que vea si eso es así efectivamente. No debiera pasar, porque sí hay que tomarle foto a la gente que está en infracción, porque eso es prueba para la causa penal.
Obviamente no se puede sacar fotos para otra cosa, no corresponde. ¿Sí? No, doctor, le voy a preguntar, si quieres cerrar la idea, porque le quería preguntar por el protocolo para el servicio doméstico. Supimos desde el gabinete que, bueno, que notaron que en San Pedro no tenía habilitada esa actividad porque no se había pedido protocolo desde acá y estamos en condiciones de hacerlo. La gente nos sigue preguntando si pueden ir a trabajar o no. Hay mucha gente que va a trabajar igual porque vive de eso, pero lamentablemente, digamos, técnicamente está delante de la cuarentena. Digamos, va a haber un protocolo que prepararon en eso. Sí, sé que estaba trabajando el equipo en eso. La realidad es que el servicio doméstico de la etapa 4 está autorizado. Pero ¿qué pasa? Hay que también establecer los protocolos y enviar a provincia para que sean autorizados esos protocolos. Lógicamente nosotros, queremos que haya la mayor actividad en San Pedro, siempre y cuando se cumplan los protocolos y extrememos la medida de seguridad para correr el menor riesgo posible. Como alguna vez lo dijo Corti, no hay ninguna actividad que no tenga ningún riesgo. Si uno sale a la calle, aunque sea al cajero, bueno, algún mínimo riesgo se está corriendo. Pero sobre todo hay una cuestión que nos preocupa, que es la actividad comercial. Hay muchísima gente, empresarios y trabajadores que están complicadísimos. Hay mucha gente que no puede salir a trabajar. Y por eso es que siempre le pedimos a la gente que se cuide, que no salga de la casa. ¿Por qué? Necesitamos cortar la circulación del virus para poder habilitar más actividades en San Pedro. Otra vez hubiera sido un baldazo de agua fría que no puedan trabajar los albañiles, por ejemplo, que se la rebuscan con eso, que viven de eso, esa es la realidad. Y la verdad que era una situación que la verdad nos preocupaba muchísimo, pero además de eso, hay muchos bares en San Pedro que hace meses no pueden abrir. Entonces necesitamos cortar la circulación del virus para que puedan volver a trabajar con todo el protocolo, con el 50% de la capacidad, con distanciamiento entre las mesas, con todo lo que sea necesario. Pero llega un momento que no pueden más, hay gente que está quebrando y trabajadores que pierden su empleo, quizás para siempre, y con lo difícil que después es conseguir un empleo. Entonces toda esa situación nos preocupa y le pedimos a la gente que sea solidaria. Cuando le decimos que se quede en su casa no es porque se nos ocurre, es porque si logramos cortar esta circulación nos vamos a beneficiar todos, la comunidad de San Pedro en general, pero para eso la comunidad debe ser responsable. Le pusimos más controles porque a veces vemos que se nos hace imposible, la gente sale igual por más que se lo pida, que esté prohibido por ley, que hagan demandas penales y demás, a veces la gente sale igual, entonces por eso hay más controles. Pero necesitamos, la semana pasada le decíamos unos 15 días, bueno, necesitamos 10 días más que se cuiden a full para poder cortar la circulación del virus. Eso decía usted que había que esperar los próximos 15 días, digamos que iban a ser muy importantes para ver qué es lo que pasa. Digamos, estos 10 días que usted dice ahora, porque tenemos que esperar sí o sí que pasen 21 días para que no haya nuevos contactos y ahí sí pasar a la fase 5. Según lo que nos dicen los biólogos, los médicos y demás, que si uno durante 14 días se mantiene aislado, el virus muere y bueno, no se sigue contagiando a la gente. Por eso es que siempre se establecen 14 días que tiene que estar la gente aislada. La pregunta que me decías... Que si, digamos, por más que, digamos, usted dijo que había que esperar los 15 días del cuidado estricto para ver qué es lo que pasa. Se siguen claro, registrando algunos casos, menor o mayor, pero bueno, si eso va a posibilitar igual que se pueda pasar a fase 5. Mirá, lo que establecía en su momento en provincia para pasar a fase 5 era que había que estar 21 días sin tener un caso. Bueno, necesitamos pasar ese tiempo, quizás lo podemos lograr antes. El intendente habla permanentemente con la gente de provincia de todas estas cosas y la verdad es que nos gustaría cortarlo antes. La otra vez nos pasó que faltaba un día para pasar a fase 5 y ya teníamos hecho el pedido para poder abrir los bares, restaurantes y habilitar toda esa actividad que favorece a tantos trabajadores, y la verdad es que el último día nos llega un caso positivo y se cumplió el día 21. Bueno, ojalá que ahora lo podamos cortar, que dejen de haber casos en San Pedro y que podamos habilitar todas esas actividades. En definitiva, la verdad es que a pesar de que este virus es muy contagioso, es muy difícil mantener una cuarentena tanto tiempo, es muy complicado. Y
se afecta otras cosas como la economía, la salud psicológica integral de las personas. Y estamos tratando de salir de esa situación, y para eso necesitamos la colaboración de todos. ¿Alguna pregunta más? Doctor Salazar, buenas noches. La pregunta está un poco relacionada con lo que planteaba la colega recién. Si tenemos en cuenta los 4 positivos de hoy, tenemos prácticamente hasta fin de mes sin la posibilidad de pasar a la fase 5. Tengo entendido que en algunos municipios, por ejemplo Mar del Plata, han tomado como prueba piloto, ya que usted tocó el tema gastronómico, que es importante porque hay más de 1000 familias que están detrás de esa actividad, de que toman una prueba piloto de una apertura como cafetería y no como bar o restaurante. Al menos para que empiecen por un lado, ellos a poder abrir las puertas y ustedes a poder ver el contralor que se genera respecto a esto y cómo se cuida la gente o no en una posible apertura, de hacerlo gradualmente y por lo menos generar un movimiento comercial de cafetería y no como bar o restaurante. Sí, me parece una buena idea. El tema es que para todo eso necesitamos, como decía recién, cortar la circulación del virus y en San Pedro empezar a habilitar nuevamente ese tipo de actividades. Pero hoy no lo podemos pensar porque lamentablemente si cada vez que mandamos muestras hay más contagiados, la provincia no lo va a permitir. Puede pasar, como vos decías, que recién, si no hay más casos, nos podrían habilitar a fin de mes. Bueno, pero los protocolos también pueden cambiar. Ha sido muy dinámico desde el primer día que surgió este tema. Quizás dentro de una semana el protocolo sea otro, y quizás no tenemos más casos y podemos empezar a habilitar más rápidamente, o quizás se cambie por algún motivo. La verdad que todas las situaciones son preocupantes, no solo la de salud, sino también la económica y la salud en general de las personas. ¿Qué posibilidades hay de intervención o de asesoramiento o de vínculo del Estado municipal con aquellas personas que han tenido que hacer aislamiento, que en muchos casos fueron asistidas por desarrollo humano y tienen un problema con sus empleadores? Es un problema con sus empleadores que se arrastra desde antes. Hay casos en los que, por ejemplo, los empleadores les han adelantado un dinero para que atraviesen el aislamiento, pero se lo van a descontar cuando vuelvan. Si no vuelven, no les pagan. La semana pasada yo entrevisté a una persona que trabajaba en una roticería, creo que me dijo, y bueno, mientras esté aislado esperando el hisopado, no cobra, entonces tuvo que llamar a desarrollo humano para que le lleven mercadería. Yo sé que no es no hay intervención directa del Estado municipal, pero digo, quizás un vínculo con el Ministerio de Trabajo, alguna manera de asesorarlos sobre que esas cuestiones se mejoren, ¿no? Mirá, la realidad es que deberían seguir cobrando el sueldo. Creo que eso lo ha determinado muy bien el Estado Nacional, que estableció inclusive la doble indemnización en caso de despido y otras medidas que se tomó en su momento. Esto creo que también se le puede dar intervención, por supuesto, al Ministerio de Trabajo, que le agradezco también a Sofía Rotundo, que hace un par de semanas creo que me llamó, se puso a disposición también para lo que se necesite del Ministerio y evidentemente es quienes pueden evacuar ese tipo de consultas. Por supuesto que siempre uno se tiene que poner del lado del trabajador. Pero también es cierto que quizás esa empresa no le pagó porque no tiene un peso, entonces es muy difícil la situación de todos. Pero el derecho marca que el trabajador debe cobrar. Por último, hay una cosa que me olvidé, me había pedido el intendente, que es agradecer. Y agradecer porque el día de ayer San Pedro recibió un nuevo respirador. Es algo muy importante porque un respirador le puede salvar la vida a la gente. Y en San Pedro hay mucha gente de riesgo. Ojalá que nunca lo tengamos que usar, realmente, pero está bueno tener un respirador nuevo que bueno, va a contribuir para cuidar la salud de los sanpedrinos, y esto lo consiguió el intendente con el Ministerio de Salud de la Nación, a quien me había olvidado de agradecer, pido disculpas, también a Lisandro Bonelli, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, no sé si antes dije provincia, pero de Nación, quien estuvo hablando con el intendente y bueno, gestionando para que San Pedro pudiera tener este respirador, así que le agradecemos por supuesto porque no solo que son aparatos caros, vale alrededor de 1.100.000 pesos, sino que además es imposible de conseguir, no tenemos posibilidad de comprarlo porque no nos venden como municipio, solo lo puede adquirir el Estado Nacional o en su caso el provincial, no los municipios. Así que quiero agradecerle y también aclarar que hoy mencioné a algunos médicos, pero al mencionar algunos, como siempre, uno es injusto con un montón que no mencioné, que quizás algunos no lo conozco, pero sé de todo el trabajo que están haciendo, que la verdad que
es impresionante, porque además muchos lo hacen ad honorem, y por ahí seguramente me olvidé de muchos nombres, y la verdad que hay que agradecerles, porque sinceramente desde acá lo tenemos a Guillermo, que siempre nos comenta todo el trabajo que hacen todos los médicos. Como decía, muchos se le paga un sueldo a través del municipio, pero muchos otros lo hacen ad honorem y que dan horas de su vida para paliar esta pandemia, así que les agradezco a todos. Mencioné a algunos, no los conozco a todos, pero la verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que hacen.